¿ya? En la epidemiología vamos a ver de que hay varios factores de riesgo que van a condicionar la producción de litiasis, como la gestación, el sexo femenino, la administración exogénica de estrógenos, la edad, a mayor edad, mayor riesgo, el origen étnico, los nativos americanos, los bolivianos. En Bolivia hay bastante problema biliar, cálculos biliares, coleocolitiasis, obesidad y pérdida acelerada de peso también condiciona producción de cálculos, la hipertrigliceridemia, la estasis vesicular por lesiones de la médula espinal, niveles aumentados de somatostatina, vagotomía, etc. La prevalencia de acuerdo al sexo y de acuerdo a la edad, vamos a ver de que a mayor edad hay mayor riesgo. En las mujeres el riesgo es mucho más aumentado. A mayor edad aumenta el riesgo de tener cálculos en la vesícula. Ojo, también hay una predisposición genética. La gestación es un factor de riesgo, sí es un factor de riesgo, no solamente para producir cálculos en la vesícula. Ustedes van a ver de que uno de los factores de riesgo en pacientes o uno del tipo de pacientes que hacen pancreatitis por coleocolitiasis son las gestantes o las puérperas. Hasta los 2 años inclusive el riesgo es alto. Entonces es importante considerar esto. Y de acuerdo al trimestre, mucho más aún, ¿no? O los estrógenos incrementan, sí, incrementan el riesgo de producir anticonceptivos orales, aumentan el riesgo. Hay otros factores, lo que hablábamos, pacientes posmenopáusicos también. Los estrógenos juegan un papel muy importante para condicionar la producción de cálculos en la vesícula y cálculos en vía biliar. Pero a la cabeza, los anticonceptivos orales, ¿no? De acuerdo a la prevalencia, en los grupos étnicos vamos a ver de que los americanos en Chile, los de India, también condicionan mayor riesgo de producir litiasis vesicular o cálculos a nivel de vía biliar. La obesidad también es un factor de riesgo. A mayor obesidad en mujeres especialmente, el riesgo inclusive hasta casi se triplica como factor de riesgo en relación a los varones. La disminución rápida de pérdida de peso también es un factor de riesgo para condicionar un mayor aumento de producción de cálculos en la vía biliar. La estasis vesicular como factor de riesgo también nos va a condicionar trastornos neurológicos, trastornos de injuria o lesiones a nivel espinal. También condiciona el perfil lipídico, aumenta la posibilidad de producir cálculos en la vía biliar, la hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia, los fibratos, genfibrosilo también puede condicionar hasta un 2.5% como riesgo relativo para producir cálculos en vía biliar. Esto es, yo diría, lo más importante en relación a la clasificación de los cálculos que vamos a tener en vía biliar. Los cálculos de colesterol, que tienen características de glucoproteínas, cristales de colesterol, material derivado de la bilirrubina, no son cálculos duros. Los cálculos pigmentarios, cálculos negros, que están caracterizados por polímeros de bilirrubina, glucoproteínas. Los cálculos pardos, bilirrubinas no conjugadas, sales de calcio, que son los más duros. Acá vamos a ver cálculos de colesterol, que al momento de hacer litotripsia, cuando hay cálculos en la vía biliar, es mucho más fácil extraer. Pero los cálculos
pardos son los más duros, ¿no? Porque tienen calcio. Inclusive son facetados como en estas imágenes y que pueden condicionar rupturas de vía biliar cuando se hace la sepre, ¿no? Bueno, acá hay imágenes de estructura de los cálculos de colesterol. Los cálculos pigmentarios negros, pardos, que son de características mucho más duras, facetados, que tienen puntas a los costados, y eso pueden producir lesiones a nivel de vía biliar al momento de hacer la sepre. Vamos a ver de que la localización en relación a la característica de los cálculos, vamos a ver de que los cálculos de colesterol van a estar especialmente en la vesícula, o se van a localizar. Va a tener una patogénesis de una característica físico-química, colesterol en su gran porcentaje, calcio y bilirrubina en menor porcentaje. Los cálculos pigmentarios, tanto negros y pardos, que son los más duros, van a tener más calcio y bilirrubina. Y vamos a ver de que los pardos van a producirse inclusive a nivel de conductos biliares, ¿no? Entonces son los que van a estar encargados de producir la coleocolitiasis. Y tiene un componente infeccioso, una característica fisiopatológica de alguna infección que pueda condicionar a producir un problema a nivel de vía biliar. Y en la distribución casi un 77% son de colesterol, los pigmentarios negros un 20% y los pardos son un porcentaje menor. Pero en nuestro medio, en la parte de la sierra hasta Bolivia, el riesgo de hacer cálculos y coleocolitiasis es alto. En la patogénesis vamos a ver de que el colesterol es un componente muy importante. Va a producir las micelas, va a producir conglomerados en la formación de colesterol y van a en la vesícula, por éstasis a nivel vesicular, va a haber una compactación, ¿no? De estos, y por ende van a empezar a producir pues, los cálculos. Va a haber varios componentes fisiopatológicos. Acá vamos a ver de mejor manera. Va a haber una conjugación de las bilirrubinas, las micelas van a empezar a formarse. El calcio también es un componente importante para la formación de los cálculos. Y de acuerdo a la característica y la composición, vamos a ver si son cálculos de colesterol en su gran mayoría o pardos o hiperpigmentarios, ¿no? Entonces, pacientes que tienen cirrosis también pueden condicionar a producir cálculos, sí. Hay un factor de riesgo alto en Estados Unidos especialmente, pacientes que tienen cirrosis con riesgo de hacer cálculos a nivel de vía biliar, ¿no? Pacientes que condicionan a presentar anemia también va a haber un componente. A mayor edad, el riesgo es mucho más alto. En la formación de los cálculos, como he dicho, vamos a ver casi un 90% son de colesterol. Mixtos pueden ser hasta un 20 a 50%. Los pigmentarios son los más duros, los que van a condicionar a producir y se van a producir en conductos biliares. Y hay algunos factores que van a favorecer la formación de cálculos, como el aumento de la excreción a nivel hepática de la bilis, la deficiencia de factores solubilizantes de la bilis a nivel de la vía biliar y a nivel de la vesícula, y una desconjugación de la bilirrubina en la bilis, ¿no? Entonces, estos factores van a estar condicionando la producción de cálculos a nivel de vía biliar. El cuadro clínico, en su gran mayoría, son asintomáticos. Si están localizados a nivel de la vesícula, especialmente van a producir cólicos biliares, dolor abdominal en hipocondrio derecho,
Y cuando hay una obstrucción del conducto cístico, el dolor es mucho más intenso o a nivel del conducto biliar. Podemos tener colecistitis aguda, dolor abdominal tipo cólico, puede condicionar inclusive a producir un hidrocolecisto, que es una infección secundaria a la inflamación de la vesícula. Puede haber algunas complicaciones que son menos frecuentes, pero podría haber una perforación, fístulas, empiemas vesiculares, el piocolecisto, colecistitis enfisematosa, síndrome de Mirici, una inflamación considerable de la vesícula, colecistitis crónica, ictericia obstructiva, especialmente una obstrucción en el conducto biliar principal, a nivel del coléoco o coleocolitiasis. En la práctica hemos visto la coleocolitiasis, que es muy importante, y hay algunos marcadores, ¿no? Hay algunos predictores de coleocolitiasis que son importantes. Los estudios diagnósticos que podemos utilizar: a la cabeza, la ecografía abdominal que tenemos a la mano, dependiendo que se encuentre, una tomografía abdominal, una colangioresonancia con y sin contraste. En estos dos yo quiero que se enfoquen muy bien, ya que el hecho de pedir una tomografía o una colangioresonancia hay que enfocarnos frente a qué paciente estamos. Si queremos ver vía biliar, la colangioresonancia nos ayuda bastante bien. Si el paciente tiene la posibilidad de que tenga menos factores de riesgo, como un paciente gestante o puérpera, que tiene un cuadro de un patrón colestásico, una ictericia colestásica en el perfil hepático, con una posibilidad de una coleocolitiasis, en vez de una tomografía abdominal, podemos pedir una colangioresonancia sin contraste si es joven. Pero si estamos pensando que puede ser un problema de litiasis biliar y o un cuadro tumoral posible, entonces en este caso una colangioresonancia con contraste sería la más indicada en vez de una tomografía abdominal con contraste. Entonces hay que enfocarnos frente a qué paciente estamos. Entonces la CEPRE también nos ayuda al manejo de una coleocolitiasis. Antiguamente la CEPRE o la colangiopancreato-retroendoscópica nos ayudaba a hacer diagnóstico, o era un procedimiento diagnóstico. Costo-beneficio es mucho más caro que una colangioresonancia. Actualmente, por los factores o las complicaciones posibles, la CEPRE se utiliza como un procedimiento terapéutico, entonces hay que tomar en cuenta eso. La escintigrafía hepatobiliar, colecistografía oral también nos ayudan, pero en nuestro medio no es muy frecuente. Laboratorialmente vamos a pedir un perfil hepático, donde vamos a encontrar un patrón colestásico en el perfil hepático, con una posible causa de una coleocolitiasis. Acá, bueno, una ecografía proyectando sombra acústica posterior, ¿no es cierto? Igual también acá, sombra acústica posterior. Acá esta es una tomografía donde estamos observando acá un cálculo en la vesícula. Este es un estudio de CEPRE. Este es el coléoco y hay una coleocolitiasis. Estas imágenes mucho más oscuras. Esta imagen radiológica nos indican litos o cálculos en conducto biliar. Y este es el equipo, ¿no? El duodenoscopio. Igual acá un duodenoscopio y acá hay un cálculo. Acá también estamos viendo el conducto biliar, cálculos. Acá una imagen de la vesícula
con una infinidad de delitos en su interior, ¿no? De igual forma que cálculos en la vesícula biliar, imágenes litiásicas. El diagnóstico diferencial en un paciente con una posible coleocolitiasis o cálculos en la vesícula, una colecistitis, puede ser una dispepsia no ulcerosa, una úlcera péptica, enfermedad por reflujo gastroesofágico, dismotilidad esofágica, enfermedades cardíacas, litiasis renal, síndrome de intestino irritable, etcétera, ¿no? Toda patología que va a producir un dolor sugestivo a nivel especialmente hipocondrio derecho, epigastrio. Ojo, muchas veces la litiasis vesicular puede condicionar a producir mayor reflujo porque ya no va a haber una colección adecuada de la bilis y hay un reflujo biliar y un reflujo esofágico, ¿no? Acá hablamos de los factores de riesgo o los predictores de coleocolitiasis, que son muy importantes tomar en cuenta. Yo diría de que en relación a coleocolitiasis este cuadrito es lo más importante, porque con eso nos va a ayudarnos a definir qué acción vamos a tomar. Vamos a tener tres tipos de criterios, muy fuertes, fuertes y moderados. En la práctica hemos tocado esto. Los muy fuertes, cálculo de coleoco evidenciado por ultrasonografía o por ecografía, colangitis clínicamente ascendente, bilirrubina mayor a 4. En los fuertes, dilatación del conducto biliar mayor a 6 con vesícula in situ, ojo, y sin vesícula es mayor a 8. El nivel de bilirrubina de 2.8, inclusive ahora ya se bajó a 1.8 hasta 4 como criterio fuerte. Y los moderados, alteración de los ensayos bioquímicos excepto la bilirrubina o aparte de la bilirrubina, clínica de pancreatitis y la edad de 55 años, ¿no? Para definir la posibilidad de riesgo de coleocolitiasis, vamos a ver de que la presencia de un predictor muy fuerte o de ambos predictores fuertes es alta la posibilidad y el manejo es con CEPRE. Si hay predictores, pero de otra característica, un fuerte y moderados, es una presencia intermedia. Entonces, cuando hay un riesgo intermedio, la acción es hacer una colangioresonancia para definir y descartar otra posible patología. Una colangioresonancia con contraste, costo-beneficio, nos ayuda mucho más aún esta forma de manejo de coleocolitiasis. Y si no tiene ningún tipo de predictores, baja la posibilidad y se tiene que operar al paciente si tuviera colecistitis, ¿no? O cálculos en la vesícula. En relación al tratamiento, una litiasis asintomática, en su gran mayoría hay que observar colecistectomía profiláctica en grupos de riesgo, pacientes diabéticos, anemia de células falciformes, vesícula en porcelana, nativos americanos, preferentemente es manejo quirúrgico, ¿no? El tratamiento de una litiasis sintomática, tratamiento quirúrgico, colecistectomía laparoscópica, colecistectomía abierta, dependiendo frente a qué paciente estamos. Tratamiento no quirúrgico, dependiendo del tamaño y dependiendo de la característica del paciente. El ácido urso deoxicólico podemos indicarle de 10 a 15 miligramos por kilo por día. Esto va a disminuir la producción de colesterol a nivel de la bilis y también va a ayudar a disminuir en general la producción de los cálculos tanto en conductos biliares como en la vesícula, ¿no? La litotripsia extracorpórea no está indicado de forma rutinaria, mucho más aún hay algunos procedimientos endoscópicos y ultraendoscópicos con canulación de vía biliar que se está haciendo litotripsias focalizadas, la esfinterotomía endoscópica por CEPRE o el precorte que decíamos a nivel del esfínter de Ori nos podría ayudar en la posibilidad de riesgo de producir coleocolitiasis en pacientes
repetitivos, inclusive pancreatitis repetitiva, ¿no? O una pancreatitis crónica posible. Entonces, ¿es importante el manejo de los pacientes? Sí. Todo paciente que tiene cálculo en la vesícula, idealmente operar lo más antes posible. Lo más antes posible no quiere decir de que es por emergencia, sino como hemos visto, podemos esperar hasta casi 3 meses, pero indicarle al paciente que tiene que ser operado. Paciente con alto riesgo de pancreatitis tiene que ser operado mucho más aún. Paciente que haga pancreatitis, en la siguiente clase vamos a ver, tiene que ser operado en la misma hospitalización cuando hace pancreatitis por causa biliar, o por coleocolitiasis, o por un cálculo que salió de la vesícula, que en el momento ya no hay en conducto biliar, pero se tiene que operar la vesícula si es que persistiera teniendo algunos cálculos más ahí, por el riesgo de hacer un nuevo episodio de cálculos a nivel de la vía biliar, o mejor dicho, un nuevo episodio de pancreatitis. En la parte de litis de vía biliar es muy importante esos dos puntos. ¿Alguna pregunta, chicos, en relación a litis de vía biliar? Para ver los otros dos temas, que es el cáncer de vesícula y cáncer de páncreas. ¿Están ahí todavía o me he salido? No sé. Sí estamos, doctor. Porque el otro día me salí y no me di cuenta. En la parte de cáncer de vesícula, vamos a ver de que es una patología no muy frecuente, pero sí importante. En relación a los cánceres, tanto de vesícula como de páncreas, no son muy frecuentes. Hay alta incidencia en la India, en Bolivia, en México. La relación varón-mujer, más en mujeres que en varones, inclusive por el riesgo de la presencia de cálculos. Vamos a ver cuán importante es esto. En mujeres menores de 40 años la tasa puede ser un poquito más alta dependiendo del riesgo, y en hombres es menor. Y algún otro factor de riesgo condiciona a producir mayor posibilidad de hacer cáncer de vesícula. En grupos etarios de 40 a 49 años, la tasa en mujeres aumenta hasta 7 veces más y se puede duplicar en cada decenio, alcanzando un máximo hasta los 70 o 80 años, ¿no? 70, 79 años. Vamos a ver que en promedio es de 61 años el promedio de edad, rango de 30 a 90 años a nivel de vía biliar. Hay algunos factores de riesgo como la colelitiasis, cálculos a nivel de conducto biliar, a nivel de la vesícula. Un cálculo mayor a 3 centímetros, o sea, de 30 milímetros, el riesgo puede aumentar hasta 10 veces mayor que un cálculo de 10 milímetros o 1 centímetro. Entonces, aumenta, mientras más grande es el cálculo, el riesgo es mayor. Se ha encontrado cáncer en pacientes sometidos a colecistectomía electiva por colelitiasis, hasta un 2-3%, y otros pacientes asintomáticos, ¿no? Vesícula de porcelana puede llegar hasta un 20 a 60% la posibilidad de hacer cáncer. Colecitis crónica, especialmente cuando es infecciosa por Salmonella typhi, también. Esto tiene una posible acción de una reducción o de la azoreductasa, nitroreductasa, la beta-glucuronidasa sobre los ácidos biliares, ¿no? Entonces eso condiciona como factor de riesgo la colitis ulcerativa, siendo una enfermedad inflamatoria intestinal, también tiene hasta 10 veces mayor posibilidad de hacer cáncer que la población en general. Entonces, es muy importante, ojo, colitis ulcerativa no solamente como factor de riesgo de cáncer de vesícula, sino también cáncer de colon, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de enfermedad inflamatoria intestinal? Los pólipos vesiculares son importantes, entonces, para la producción de cáncer de vesícula.
representa un diagnóstico frecuente, pudiendo corresponder aproximadamente a un pólipo de colesterol. Después puede condicionar producir un adenoma y luego una lesión neoplásica. Un tamaño mayor de 10 milímetros tiene indicación quirúrgica, da la posibilidad de un riesgo más alto de producir cáncer. Es casi igual también lesiones de colon. 10 milímetros como el punto de corte o 1 centímetro. Mayor a esto, el riesgo es mucho más alto. Menor a esto, doctor, pero ¿qué hacemos con los pólipos más pequeños? Hay que observarlos, hay que ver su comportamiento. Podemos tener un paciente que presenta un pólipo de 4 milímetros. Podemos observar, hacemos un control a los 3 o 6 meses. Inicialmente a los 3 meses podemos hacerle un control. Si el comportamiento no es muy acelerado, el crecimiento no es muy rápido, a los 6 meses, y a los 6 meses no es muy rápido, cada año, ¿no? Entonces, para ver cómo está creciendo. Pero si de 4 milímetros a los 3 meses pasó a 8, es mejor que se opere el paciente, porque el comportamiento es mucho más acelerado en su crecimiento. Entonces, la posibilidad, lo que hablábamos de 5 a 10 milímetros, no es muy alta, pero sí el riesgo hasta un 28% que puedan hacer cáncer de vesícula, ¿no? Entonces, todo paciente de preferencia que se encuentra pólipo vesicular es operarse. Los tipos histológicos son adenocarcinoma, adenoacantoma, espinocelular. Los tumores papilares crecen de preferencia en forma intraluminal, superficial, y se diseminan por vía intraluminal. Acá vemos imágenes de cáncer de vesícula. La localización más frecuente de cáncer de vesícula a nivel de fondo, cuerpo y cuello. En su presentación clínica, vamos a ver que hasta un 10% puede ser incidental, pero casi un 80% de los pacientes pueden tener dolor abdominal, especialmente en hipocondrio derecho, náuseas, intolerancia a grasas, pérdida de peso, fiebre leve, obstrucción biliar con ictericia. Los síntomas de enfermedad avanzada va a ser baja de peso, ictericia, dolor abdominal, masa palpable, adenopatías supraclaviculares y o metástasis. Metástasis va a ser en su gran mayoría por contigüidad a nivel hepático, al segmento 4 y 5. Va a haber una metástasis a nivel linfático, a los ganglios, por vía canalicular hacia la vía biliar. Hematógena es menos frecuente, pero también puede haber metástasis a distancia. Laboratorialmente no es muy confiable, pero un CA19.9 nos puede ayudar a pensar que puede ser un cuadro tumoral, un patrón colestásico también. En el estudio de imágenes, ultrasonografía, tomografía, CEPRE con angioresonancia, gamografía, ultrasonido endoscópico o ecoendoscopía nos ayudan a definir inclusive la característica de esta lesión, y mucho más aún para el estadiaje. Acá vemos una ecografía con una lesión a nivel de la vesícula, donde encontramos si no hay sombra acústica, como en la parte de la litiasis vesicular. Entonces nos indica un pólipo, en este caso una lesión tumoral, una resonancia donde encontramos la vesícula con una infiltración irregular hacia la parte hepática por contigüidad, ¿no? Con infiltración hacia conductos biliares que se ve por CEPRE. Igual acá. Acá hay un lito con sombra acústica, pero acá hay una imagen tumoral a nivel de la vesícula biliar, ¿no? Esto por ecoendoscopía, ojo.
una imagen circular, este es el ecoendoscopio. ¿El estadiaje es importante? Sí, hay una clasificación de Nevin, no es muy utilizada, pero vamos a hacer una infiltración de mucosa muscular, invasión a toda la pared de la vesícula, esto especialmente en tumores sin metástasis, invasión de todas las capas de la pared y de ganglios císticos, extensión directa hacia el hígado u otros órganos cuando ya hay un compromiso de metástasis. Pero lo más frecuente es el estadiaje de acuerdo al TNM, en relación al tumor, en relación a los ganglios y en relación a la metástasis que podamos tener. Acá vamos a ver el estadiaje en sí, desde el estadio 0 hasta el estadio 4A, 4B. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar metástasis? En el estadio 4B. Cualquier T con cualquier N y metástasis a distancia, ¿no? Tratamiento poco frecuente por enfermedad avanzada. En su gran mayoría se encuentra casi una lesión tumoral más avanzada y se da un tratamiento paliativo. Y cuando hay una lesión incidental, hay que hacer una vigilancia estrecha y en algunos casos una reexploración, ¿no?, posterior a la cirugía. Entonces, en otras palabras, se le ha operado de un cálculo en la vesícula y se encuentra una lesión tumoral incidental en la vesícula. Entonces, hay que hacer una vigilancia mucho más directa. Tratamiento médico, quimioterapia, radioterapia, no tiene buena respuesta. Tratamientos paliativos, básicamente para mejorar en las condiciones de vida y mejorar en la nutrición, las derivaciones quirúrgicas, tratamiento endoscópico, se le puede poner un stent dependiendo del compromiso para que no haya una hiperbilirubinemia por la lesión tumoral que puede estar condicionando este tumor, este cáncer, o por una radiología intervencionista, ¿no?, por vía percutánea. Tratamiento quirúrgico según el estadiaje del paciente. Tumor in situ, casi un 100%, se le hace una colestectomía, eso mayormente de forma incidental. Tumor con invasión hacia la túnica muscular, de igual forma, muchas veces es una localización, una característica incidental en un paciente. Igual se hace una cirugía radical dependiendo del compromiso o una colestectomía simple, un 80% de efectividad. El problema es en estos dos, ¿no? Cuando hay un tumor con invasión a la subserosa o invasión hacia la serosa, o también puede haber ya compromisos por contigüidad. Cirugía radical, donde va a haber inclusive hepatectomía. Entonces hay que tomar en cuenta esto. Y en general irresecable, con un pronóstico menos del 5%. Entonces no se hace gran cosa y solamente se da una terapia paliativa, ¿no?, especialmente para la nutrición. Muchos pensamos y decimos en qué momento hacer una colestectomía preventiva de cáncer de vesícula, especialmente en personas entre 35 y 49 años sintomáticos, ¿no? Primero tenemos que tener 3 panoramas. Uno, si estamos en nuestro consultorio particular o en un consultorio externo y hay una sospecha de que la persona entre 35 y 49 años tiene algún tipo de sintomatología con cálculos en la vesícula o a nivel de vía biliar. En este caso sí se tienen que solicitar algunos exámenes y la posibilidad de operar lo más antes posible es mejor. Pero si el paciente tiene un diagnóstico dentro de los de 60 días de haberse diagnosticado litiasis vesicular y hay una posible lesión tumoral, y si la ecoendoscopía o una tomografía especial a nivel de conducto biliar, una colonoscopia de resonancia con contraste a nivel abdominal, o una colonoscopia de resonancia, mejor dicho, demuestra que tiene cálculos en la vesícula, el médico
lo evalúa y lo manda al cirujano, ¿no? Idealmente se tiene que operar entre los 60 a 90 días. Y el tratamiento de extirpación de la vesícula dentro de los 90 días desde la confirmación del diagnóstico de cálculos en la vesícula, en una persona de 75, 49 años se tiene que hacer la intervención quirúrgica y se le hace la interconsulta al cirujano, ¿no? Especialmente si las lesiones de tus cálculos son mucho más grandes, más de 10 milímetros, el riesgo es mucho más alto de hacer cáncer de vesícula, entonces ahí es mejor operar al paciente. En la parte de cáncer de vía biliar, vamos a ver de que hay una clasificación extrahepática e intrahepática. En la clasificación extrahepática, a nivel de vía biliar, vamos a encontrar los tumores de Klatskin, que son los más frecuentes, que pueden llegar hasta un 80%, y también tumores distales al hilio, un colangiocarcinoma distal, que llegan hasta un 30% en algunos casos. Lesiones intrahepáticas son muy infrecuentes, colangiocarcinomas intrahepáticos, y pueden llegar pues menos de un 5%. Acá vamos a ver, de acuerdo a la clasificación de Klatskin, que es muy frecuente, tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 3A, 3B y 4, ¿no? Tipo 1, tipo 2 es conducto biliar antes del cístico. Tipo 3A, 3B, dependiendo de la rama biliar, si es el hepático, el conducto biliar derecho, el conducto biliar izquierdo, y el de tipo 4 que compromete las dos ramas y el conducto biliar, ¿no? Como en Y. O presenta lesiones a nivel de conductos biliares, derecho e izquierdo, y a nivel del conducto biliar, sin que estos se continúen en su extensión. Aproximadamente el 70% de los tumores de Klatskin o de vías biliares ocurren entre los 50 y 70 años de edad. Especialmente hubo un ligero predominio de mayor en los hombres que en las mujeres. Y algunos factores de riesgo que son importantes tomar en cuenta: colitis ulcerativa. Lo que hablaba, la colitis ulcerativa es un factor de riesgo para producir cánceres en muchos lugares: vesícula, conducto biliar, colon. La colangitis esclerosante primaria también. Hasta un 30% de los pacientes cuando fallecen se encuentran tumores a nivel de conducto biliar. Quistes de coléoco, anomalías en la unión pancreatobiliar, infección crónica por Clonorchis sinensis, que es una bacteria que es muy frecuente acá en el Perú. Los cálculos de vía biliar intrahepática, litiasis biliar crónica, exposición al dióxido de torio, que bueno, acá en el Perú lo más frecuente y en la sierra son cálculos de vías biliares, ¿no? Y hemos visto sí varias lesiones con antecedente de cálculo de vías biliares, o una litiasis biliar crónica, o una colecitis crónica calculosa, ¿no? En la patología vamos a ver de que el adenocarcinoma que hablamos, que es muy frecuente, va a tener tres formas: papilar, nodular, difuso. El papilar de crecimiento intraluminal, el nodular referido a las masas localizadas, especialmente en los segmentos de las vías biliares, y difuso, que van a provocar engrosamiento extenso de la pared de la vía biliar, con comportamiento inflamatorio evidente en las estructuras del hilo hepático. Y es muy difícil de diferenciar de una colangitis esclerosante, entonces hay que tomar en cuenta muy bien esto. Lo que nos podría ayudar a diferenciar tal vez sería una ecoendoscopía, que está de moda, lastimosamente en el Perú no tenemos en todos los hospitales.
En Lima, en 3 hospitales, si más no me equivoco, hay ecoendoscopía, en el Hipólito Unanue, en el Revalete y en Almenara. Entonces hay que tomar en cuenta. El colangiocarcinoma, acá vemos imágenes de colangiocarcinoma, pobremente diferenciados, lesiones a nivel ductal. En su presentación clínica, en su gran mayoría el paciente viene con ictericia, tipo colestásico, ya hasta un 90%. Un dolor abdominal leve, no es como una coleocolitiasis o una posible pancreatitis, donde el dolor, uno es de forma inopinada, y el dolor pues es muy intenso, ¿no? Entonces, en este tipo de pacientes. Pero en los pacientes con colangiocarcinoma, la lesión va creciendo poco a poco y el paciente va tolerando poco a poco esa incomodidad que a la larga se hace pues un dolor leve, un dolor opresivo, latente por ahí, ¿no? Pérdida de peso es muy frecuente, malestar, anorexia, debilidad, prurito. El prurito va relacionado a la hiperbilirrubinemia, colangitis ascendente, hepatomegalia, signo de Courvoisier, que también es una de las características de colangiocarcinoma. El diagnóstico laboratorialmente, vamos a ver que las pruebas de función hepática van a estar alteradas con un patrón obstructivo, elevación de algunos marcadores que no son patognomónicos como el CA19.9 o el antígeno carcinoma embrionario. Radiológicamente, en la ecografía podríamos encontrar una alteración del conducto biliar, de igual forma en la pancreatografía por resonancia o una colangioresonancia. En la tomografía nos va a ayudarnos mucho más aún siempre y cuando el tumor esté muy comprometido, ¿no? Si no hay un compromiso muy aparente del conducto biliar, en la tomografía no nos va a mostrarnos gran cosa. Colangioresonancia nos ayuda, inclusive no es muy específico. La colangiografía transhepática percutánea nos ayuda en cierta forma, pero más es un procedimiento terapéutico de descongestionar vía biliar y disminuir el riesgo de la sintomatología como prurito, ictericia, malestar, etcétera, y dolor. Endoscópicamente la CEPRE nos ayuda a tomar inclusive un biopsia por cepillo o una citología por cepillo, biopsias de vía biliar. Lo que sí nos va a ayudarnos mucho más aún es el ultrasonido endoscopio o la ecoendoscopía. Con esto inclusive vamos a estadiar al paciente y vamos a catalogar qué es lo que está pasando ahí. Entonces acá vemos una colangioresonancia donde hay una disminución del diámetro a nivel del conducto biliar. Aparentemente esté por debajo de las ramas derecha-izquierda. En el hepático común estaríamos como en un Claskin 1, ¿no? Acá también un tumor de Claskin, los hepáticos, esto ya también por CEPRE, y se ve pues una imagen filiforme, obstructiva, con dilatación del conducto biliar superior, especialmente el derecho, o el izquierdo mejor dicho, una dilatación del conducto biliar. El conducto biliar izquierdo está casi de características normales. Entonces, de igual forma, acá hay un colangio por CEPRE y lesiones tumorales con deslizadero, una disminución del diámetro del conducto biliar. Esta es una ecoendoscopía. Vamos a ver el ducto biliar y la obstrucción que está condicionando esto. La imagen es mucho más detallada en relación a una ecografía simple. Inclusive la colangioresonancia tiene mayor sensibilidad y especificidad la ecoendoscopía que cualquier otro procedimiento.
El tratamiento quirúrgico si el tumor es periliar, resección de vías biliares y hepatectomía segmentaria dependiendo del compromiso biliar. Si el tumor es distal, se puede hacer una resección de vía biliar con o sin pancreatectomía parcial y una derivación biliodigestiva. En la parte médica, una radioterapia, quimioterapia que nos van a ayudarnos. La respuesta moderada parcial en radioterapia y una pobre respuesta en quimioterapia. De forma paliativa, de igual forma, cuando hay un compromiso mayor, hay que ver la parte quirúrgica, endoscópica y percutánea para disminuir las complicaciones, especialmente por la hiperbilirrubinemia y hacer derivaciones que puedan descomprimir vía biliar. Cáncer de ampolla de Vater o un ampuloma. Entonces, el ampuloma es uno de los tumores a nivel del intestino delgado con mayor incidencia en neoplasias de cáncer. Ojo, es uno de los tumores como el que tiene características de adenocarcinoma histológicamente, pero aparte de este tumor, que es el ampuloma a nivel de vías biliares, intestino delgado, el siguiente tumor o el tumor más frecuente de yeyuno e ilion son los linfomas, ¿no? La secuencia adenoma-carcinoma es similar a nivel de cáncer de colon. La edad más frecuente está entre los 60 y 70 años, de 2.9 casos por millón de habitantes. Factor de riesgo, la poliposis adenomatosa familiar y el síndrome de Peutz-Jeghers, ¿no? Las manifestaciones clínicas, ictericia colestásica, de acuerdo al compromiso del ampuloma, pérdida de peso, dolor abdominal, sangrado crónico y pancreatitis. Más que sangrado crónico, puede haber una anemia crónica en un paciente, acompañado de ictericia, baja de peso, pensar en un ampuloma como causa inicial. Laboratorialmente, un perfil hepático, colestásico, anemia crónica, ferropénica, duodenectomía con biopsia, como examen endoscópico, más EPRE, ultrasonido endoscópico, más toma de biopsia o ecoendoscopía. El ultrasonido endoscópico es la ecoendoscopía. Y radiológicamente la tomografía y la resonancia nos van a ayudar a estadiar al paciente. Inclusive la ecoendoscopía nos da un estadio mayor localizado, ¿no? Acá vemos una imagen de una duodenoscopía. Con el duodenoscopio, una lesión a nivel de la ampolla. El duodenoscopio tiene una imagen lateral, el endoscopio una imagen frontal y el ultrasonido endoscópico o la ecoendoscopía puede ser lineal o circular. En este caso es circular a 360 grados. Y acá vemos el ampuloma, ¿no? La ampolla y la lesión por ecoendoscopía. Y se ve los planos desde la mucosa, muscular, etc. El estadiaje, dependiendo si es un tumor primario, la característica del tumor, compromiso nodular y metástasis a distancia. Clasificación TNM, ¿no? El tratamiento quirúrgico, pancreatoduodenectomía, dependiendo del compromiso. La ecoendoscopía nos da una imagen localizada de compromiso a una buena sensibilidad y tiene un buen pronóstico hasta un 85% de los pacientes cuando el manejo es quirúrgico y se le hace una cirugía de Whipple, ¿no? Si el tratamiento es endoscópico, el paciente no tiene compromiso o extensión y no se le hace un manejo quirúrgico,
Estamos pensando en lesiones mucho más pequeñas, de 10 milímetros, pueden ser adenomas, y cuando el compromiso es mayor y el estadiaje es mucho más alto, sea tratamiento paliativo, derivaciones quirúrgicas, efectivizando la parte de la nutrición, drenajes endoscópicos, inclusive drenajes percutáneos, dependiendo del compromiso a nivel de la ampolla. Si hay una extensión mayor y hay una estenosis mucho más severa del conducto biliar, se le hace una derivación percutánea para descomprimir vía biliar, ¿no? Entonces, en relación a la ampolla, lo que tenemos que entender es de que un paciente mayor que no ha tenido una característica clínica aparente de una coleocolitiasis, viene con ictericia, dolor, malestar, baja de peso y anemia, lo primero que tenemos que pensar es en ampuloma. El ampuloma sangra, por eso la anemia, obstruye el conducto biliar, por eso la ictericia, y al momento de obstruir el conducto biliar y la dilatación del conducto biliar superior, produce dolor, incomodidad y disconfort en el paciente. Y los cánceres de vía biliar van relacionados a los cánceres o a los tumores de páncreas, ¿no? En los tumores de páncreas exocrino, vamos a ver que hay carcinoma de células ductales, adenocarcinomas, carcinomas adenoscamosos, cistoadenocarcinomas, tumor papilar quístico, carcinoides, carcinoma de células acinares, carcinomas originados en el tejido conectivo, leiomyosarcoma, histocitoma, hemangiopericitoma, fibrosarcoma, neurinema, etcétera, etcétera, ¿no? Y la clasificación de los tumores pancreáticos, vamos a ver de que hay tumores de páncreas endocrino, insulinomas, gastrinomas, glucagonomas, que están relacionados a la parte endocrina del páncreas. Células B, G, A, D, PP, los PEPOMA, ¿no? Que son menos frecuentes, sí. El adenocarcinoma pancreático, que es uno de los tumores más agresivos en personas mayores, más de 60 años, especialmente en varones, pacientes que consumen alcohol, tabaco, carnes rojas, grasas, café, té, exposición a radiación, exposiciones químicas, pacientes que tienen pancreatitis crónica. Ojo, paciente con pancreatitis crónica, pensar en tumor. Muchos de los pacientes vienen un cuadro de pancreatitis, se le hace una ecografía, no se encuentra cálculo a nivel de vía biliar, hay un cierto patrón colestásico por la pancreatitis básicamente, no hay una elevación muy marcada de enzimas pancreáticas y se le hace una ecografía, no hay cálculos, se asume inicialmente que puede ser a causa biliar. A los 6 meses, otro episodio de pancreatitis. De igual forma, a los otros 6 meses, 12 meses, otro proceso de pancreatitis. Persona mayor, pensar en un tumor. Entonces, un tumor no solamente de páncreas, sino también un tumor ductal posible. Pacientes con diabetes mellitus, hay que descartar un cuadro de diabetes inducida por un compromiso pancreático. Antecedentes de gastrectomías también. En su ubicación anatómica, la primera causa es en cabeza de páncreas, cuerpo y cola. Acá vemos una lesión a nivel de cabeza de páncreas, duodeno, conducto. Entonces, ojo, en jóvenes es muy raro de que haya un cáncer de cabeza de páncreas especialmente. Y tenemos que tratar de buscar otras posibles causas. En nuestro medio, una lesión tumoral en cabeza de páncreas, que no está teniendo un cuadro florido de cáncer
de páncreas, como ictericia, prurito, disminución de peso, paciente joven, una vesícula palpable, etcétera. Pensar inclusive una lesión por tuberculosis a nivel pancreático. Y ya nos ha tocado ver, inclusive en personas jóvenes y en una niña de 13 años. Hemos encontrado un tumor, fue referido por tumor de cabeza de páncreas, y un par de personas más, lesiones de cabeza de páncreas, tumores, hasta arreglo quirúrgico se les hizo y al final eran tuberculosis, ¿no? Entonces, que son similares, sí. Y volviendo al momento que hemos tocado tuberculosis, bueno, la tuberculosis pues es la gran simuladora de muchas enfermedades, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta en nuestro medio que es una zona endémica de tuberculosis. Los métodos diagnósticos, en las pruebas sanguíneas, prueba de función hepática, vamos a encontrar colestasis, ictericia colestásica muchas veces. En ecografía abdominal podemos encontrar lesiones de cabeza de páncreas. En la tomografía también. En la CEPRE podemos encontrar lesiones o estenosis a nivel de conducto biliar distal. Ecografía endoscópica nos ayuda a dar un mejor estadiaje. Y una laparotomía exploratoria nos ayuda a ver frente a qué lesión estamos. En el cáncer de cuerpo y cola, cuadro clínico, va a haber dolor abdominal, sí, intenso, persistente, pero una disminución con una disminución importante de peso, pero no hay ictericia, porque no hay obstrucción de conducto biliar. ¿Ya? Puede haber un síndrome de hipertensión portal izquierdo. Ojo, aquí llamamos síndrome de hipertensión portal izquierdo, cuando el compromiso a nivel del páncreas o el tumor de páncreas de cuerpo cola, que es por donde pasa el conducto esplénico, empieza a obstruirse y empieza a dar una hipertensión portal a esa zona, al lado izquierdo, y el paciente inclusive puede tener pues varices gástricas aisladas, ¿no? Que van a estar relacionados a las venas cortas del estómago. Los que ya han rotado conmigo, creo que el último grupo que rota es de lunes, y vamos a ver eso, de que las venas cortas del estómago que van hacia la curvatura mayor van a estar aumentadas de tamaño y vamos a encontrar pues una gastropatía hipertensiva, ¿no? Y no va a haber varices esofágicas. Los otros métodos diagnósticos en un tumor de cáncer de cuerpo y cola de páncreas, vamos a ver la ecografía, es importante, una tomografía también. La CEPRE no nos ayuda mucho. La ecografía endoscópica es una de los métodos más importantes y no invasivos. Una angiografía también nos va a ayudar, la resonancia, pero tiene menos sensibilidad que la ecoendoscopía. En la bioquímica hepática va a haber un incremento de la fosfatasa, GGTP, un patrón colestásico. Marcadores tumorales, el CA19.9 aumentado. Algunos marcadores genéticos, especialmente en personas más jóvenes. Ecografía, tomografía, econoscopía, angiografía, que ya hemos hablado. Los marcadores tumorales, el antígeno carcinoma embrionario, el CA50, antígeno pancreático oncofetal también, menos frecuente, no se utiliza o no se dosa de forma rutinaria. El CA19.9 sí, el CA también. Los marcadores genéticos, el P52 y el KRAS también. Tomar en cuenta esto, muchas veces se ha tomado en el examen. Ecografía abdominal, vemos una lesión a nivel de páncreas. En la tomografía también, este es el páncreas a nivel tomográfico, y aquí está la cabeza de páncreas, ¿no? Con una imagen a nivel de cabeza de páncreas.
Aquí hay también el páncreas, ya que está la lesión a nivel de cuerpo. Y acá en la parte posterior, ¿no? Acá está el páncreas, ya que está en la parte posterior la lesión tumoral. Inclusive, bueno, el colon está acá y está como que comprometiendo, ¿no? Metástasis hepática. Esta es una imagen de una metástasis hepática. Páncreas da metástasis hacia el hígado, sí, colon también. Dilatación de conductos biliares. El conducto biliar se puede poner un stent biliar o un stent pancreático dependiendo de la dilatación. Acá hay un estrechamiento del conducto de Wilson para este lado, ¿no? Disminución, estrechamiento. Una operación de Whipple, donde hay una resección agresiva de la zona lesional de páncreas y una especie de Ruff, ¿no? Pero con una derivación pancreato regional. Y en relación a los tumores endocrinos de páncreas, el insulinoma, que es un tumor pancreático poco frecuente, productor de insulina. Solo el 10% de los insulinomas pueden ser malignos. Y su sintomatología está relacionada a la hipoglicemia, especialmente en ayunas. Cuadro clínico, desorientación, debilidad, temblor, toda la característica clínica de una hipoglicemia por el insulinoma. Diagnóstico, es importante la determinación de glucosa. En otras palabras, paciente que ingresa con hipoglicemia, descartar las posibles causas de hipoglicemia, ¿no? Entonces, muchos de ellos hacen los insulinomas y son tumores que hasta un 10% pueden llegar a ser malignos. Y hay que descartar la localización del insulinoma, especialmente en el pancreático. ¿Ya? Entonces, si el paciente no tiene antecedentes de haber ingerido medicamentos antidiabéticos o de que no se ponga o no sea diabético y se ponga insulina o no haya comido a pesar de que es diabético y se ha puesto o ha tomado o se ha puesto insulina o ha tomado medicamentos antidiabéticos, hay que estar buscando la posibilidad de un insulinoma, ¿no? La tomografía nos va a ayudarnos, la arteriografía selectiva, menos frecuente, y una laparotomía exploratoria dependiendo qué es lo que se encuentre en la tomografía. Tratamiento, extirpación quirúrgica del insulinoma. Gastrinomas, el síndrome de Soyer-Ellison es una característica. Puede estar ubicado en el páncreas o en el duodeno. Es productor de gastrina y va a condicionar a producir el síndrome de Soyer-Ellison. Generalmente es múltiple. Su naturaleza maligna puede llegar hasta un 90% de los casos, entonces hay que tomar en cuenta eso. En la sintomatología vamos a ver de que muchos de los pacientes hacen un síndrome ulceroso, dolor intenso, persistente, que con tratamiento médico no mejora de forma considerable. Va a haber perforaciones, hemorragias, obstrucciones inclusive, y en estos pacientes pueden llegar a tener hasta un 40% de diarreas. Diagnóstico, una endoscopía, donde vamos a encontrar úlceras múltiples en estómago, duodeno y ayuno inclusive. Vamos a usar la gastrina mayor a 100 microgramos, un sondeo gástrico, hipersecreción gástrica, a expendio de la secreción basal, una tomografía, resonancia, arteriografía,
nos va a ayudarnos a definir la ubicación. El tratamiento, IVPs, extirpación quirúrgica, gastrectomía total, dependiendo de dónde estén, y quimioterapia. Glucagonoma, menos frecuente, un tumor pancreático, muy poco frecuente, productor de glucagón. Va a elevar los niveles de azúcar a nivel de la sangre y puede producir rash cutáneos en algunos pacientes. Especialmente este tumor está presente en mujeres adultas hasta un 80% y es de una naturaleza maligna hasta un 80%, pero es de crecimiento lento, sobrevida de 15 años aproximadamente, si no se hace ningún tratamiento. Y sintomatológicamente, muchos de los pacientes tienen diabetes mellitus, rash cutáneo, crónico, migratorio, descamativo, lengua roja, grietas en comisuras labiales. El diagnóstico, hay que usar glucagón, estar elevado, una resonancia magnética para ver la localización del tumor, arteriografías selectivas y el tratamiento es resección quirúrgica y quimioterapia, ¿no? Entonces, son menos frecuentes el glucagonoma, el insulinoma, más frecuente el ampuloma, ¿ya? Entonces hay que tomar en cuenta ampuloma como primera opción y los tumores de cabeza de páncreas, ¿no? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Se han dormido? ¿Están de sueño? Doctor, disculpe, tengo una pregunta. Sí, dime. ¿Cuándo, digamos, consideramos ah, hacer el diagnóstico de un colangiocarcinoma? Así como hay pacientes, digamos, para el ampuloma son mayores, tienen anemia crónica, dolor abdominal y ictericia, vamos pensando en eso. Pero para un colangiocarcinoma, ¿cómo sería? Lo que pasa es que el colangiocarcinoma, así como el ampuloma muchas veces, en su gran mayoría diría, el diagnóstico es casi terminal. Muchos de los pacientes ya tienen compromisos mayores, inclusive hasta metástasis, dependiendo de la localización, o metástasis localizadas hacia hígado. Y el diagnóstico ya es porque está dando sintomatología como ictericia, un patrón colestásico, anemia, ¿no? Entonces, muchas veces en estos pacientes no se llega a hacer más que un tratamiento paliativo. Para eso tenemos que hacer una mejor anamnesis y dejar de pensar solamente en algunos tipos de cánceres, ¿no? Muchas veces, o sea, nosotros no preguntamos al paciente si tiene antecedente de cáncer familiar. Ustedes van a ver en su práctica, y si es que ya no lo están viendo, muchos de los pacientes que tienen antecedente familiar de cáncer o vienen con algún tipo de cáncer, te van a indicar, sí, doctor, mi papá ha tenido cáncer de pulmón, mi mamá ha tenido cáncer de vesícula, mi abuelito ha muerto con cáncer de estómago, ¿no? Cáncer de cerebro, etcétera. Entonces son familias multicancerígenas, con síndromes de muchos cánceres. El riesgo de que hagan cuadros biliares, digestivos es mucho más alto. Entonces nosotros tenemos que tener una idea clara de que a todo paciente que veamos, tenemos, y eso es lo que a nosotros nos enseñaba, tenemos que hacerle algunas preguntas, no esperar que el paciente nos diga. Como por ejemplo, o sea, muchos de los pacientes o muchos de nosotros no preguntamos si el paciente es hipertenso, si es diabético, si es asmático, si tiene hepatitis, si ha tenido tuberculosis, si ha tenido algún tipo de cáncer. Cuando tú ya le empiezas al momento de la anamnesis, a enumerar varias enfermedades,
O por casualidad, los pacientes dicen, ah, sí, soy hipertiroideo, sí. O soy hipotiroideo, o tengo colitis ulcerativa. Bueno, o aunque los pacientes que tienen enfermedades inflamatorias intestinales, ellos saben hasta mejor que nosotros el cuadro de su enfermedad. Cuando son enfermedades extrañas, los pacientes saben mucho más que nosotros inclusive, como médicos. Entonces, pero si son enfermedades que a veces no se les ha explicado muy bien, justo hace poco ha habido un cuadro de un colega que ha ido hasta comité de ética del colegio médico solamente por no explicarle de forma adecuada y las complicaciones al paciente de la cirugía que se le hizo. Entonces, o es que no le he explicado o el paciente no ha entendido, ¿no? Y en esos casos, el paciente era mayor de edad. En esos casos es mejor que el familiar venga y se le explique. De tal forma de que nosotros podamos hacer la parte preventiva. Si tenemos un paciente que tiene antecedente familiar de múltiples cánceres, hay que hacerle los controles preventivos de cánceres más comunes, mucho más aún, no como en personas que no tienen antecedentes, ¿no? Si es varón, cáncer próstata, estómago, colon, pulmón, de piel. Si es mujer, mama, cervix, ovario, colon, estómago. Entonces, es importante eso. Y aparte, los tumores que sus familiares han tenido. Si el familiar más cercano ha tenido tumor o cáncer de cerebro, cerebro. Cáncer de hígado, hígado. Cáncer de vías biliares, una colangioresonancia, o sea, descartar. De que nosotros podamos prevenir o que nos dé una sintomatología previa a, es muy difícil en la parte del ampuloma y del colangiocarcinoma. Entonces, casi la gran mayoría de los pacientes con ampuloma o colangiocarcinoma ya sus estadios son mayores. Y un porcentaje menor se le encuentra un tumor incidental, ¿no? Entonces, indagar un poquito más. Yo sé de que de ahora en adelante ustedes van a ver si tienen un paciente que tiene pancreatitis, ha tenido pancreatitis el año pasado, este año otra vez, o sea, hay que pensar en un posible tumor. No solamente conducto biliar, sino no solamente conducto pancreático, sino también de conducto biliar. Entonces, esas cosas van a ser importantes. ¿Alguna otra pregunta, chicos, chicas? Chicas aún, chicos aún. Nada. Ya, chicos. Entonces, vamos a quedar con Marisela. Nos falta 2 clases. La siguiente semana es el seminario sí o sí. Solamente está programado el seminario, si no me equivoco. Posiblemente ahí avancemos